nutrientes y las tres teorías de las cuales se nutre esta síntesis. Primero, que en términos de finalidades, el desarrollo debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Ese es el planteamiento central del trabajo que hacen Max Niffel, Isalde y Hoppenheim en el desarrollo a escala humana. Segundo axioma, el desarrollo debe tener como principal finalidad la expansión de las libertades y las oportunidades de los individuos, Amartya Sen. Y en tercer lugar, la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no debe poner en peligro la de las futuras, sustentabilidad y sostenibilidad. Los tres principios básicos, o los tres axiomas básicos, digamos, de la teleología del desarrollo. Y eso me lleva a mí a plantear dos principios más al primero que les planteé. Primero, que el desarrollo es el resultado y tiene como propósito la construcción de sujetos. Entonces aquí pasamos de el ser humano y de la persona humana al sujeto. La diferencia consiste en que el ser humano, digamos, es el contenido y sintetiza los derechos y la sustancia de la persona humana, pero el sujeto es el ser humano que se hace cargo y se hace responsable de su presente y de la construcción de su futuro. Es sujeto quien no solamente se la pasa la vida echándole la culpa a los demás de lo que él no tiene, sino que se hace cargo de la construcción de su suerte, aún a expensas de lo malo que hagan los otros. Sujeto, entonces, sin sujeto no hay desarrollo como base. Sin sujetos no hay forma de desencadenar procesos de desarrollo, pero al mismo tiempo los procesos de desarrollo tienen como propósito la construcción de sujetos. El sujeto aquí en este sentido es principio y fin, y esa circularidad o tautología tiene sentido porque el considerarla nos pone de presente que las acciones y los procesos de desarrollo tienen sentido si nos ayudan a construir sujetos. Si resuelven las necesidades de las personas, ayuda, pero si las resuelve reproduciendo a esas personas como objeto de asistencia y como personas pasivas que no tienen herramientas para construir su futuro y decir lo que ellas quieren y además contribuir a lo que ellas quieren, no estamos construyendo desarrollo. Probablemente estamos construyendo progreso, pero no desarrollo. Y por eso el sujeto, digamos, es un elemento que tiene que tener sentido y presencia en los procesos de desarrollo, no solamente como finalidad, sino también como principio. Y el segundo principio de esta dimensión teleológica es que el de que la consolidación de capacidades y oportunidades individuales es condición necesaria, pero no suficiente para la consolidación de sujetos colectivos. La libertad la libertad individual a ultranza no es el mecanismo correcto o adecuado para la construcción de sujetos colectivos. La libertad individual es un elemento necesario, pero no suficiente para la construcción de sujetos colectivos. Es decir, que la construcción de sujetos colectivos se tiene que mover permanentemente entre la tensión, al interior de la tensión entre los intereses del conjunto y los intereses de cada uno. Los intereses o el bien común no es la suma de los intereses individuales, es un
objeto que se construye de manera distinta y no por agregación de nuestros intereses. Es un objeto que surge del resultado de la interacción entre todos nosotros, pero que da lugar a algo que es diferente de la simple suma de lo que nosotros necesitamos como personas individualmente consideradas. Esos axiomas y esos principios, digamos, en su dinámica de construcción y de cambio, se están moviendo permanentemente alrededor de tres vectores: el vector ético-político, el vector político y el vector cognitivo. En términos del vector político, digamos que la dinámica de los procesos de desarrollo está comandada por el reconocimiento de que la acción colectiva para el desarrollo es de naturaleza esencialmente política. Es decir, tiene como finalidad la construcción de la democracia, pero también como principio y como base la democracia. ¿Y por qué la democracia? Porque es el sistema imperfecto, criticable, probablemente, digamos, perfectible, pero es el mejor sistema que conocemos en el momento para regular las relaciones entre los individuos en la construcción de metas de interés colectivo. La democracia en este sentido hace, digamos, que los procesos de desarrollo tengan como requisito fundamental tomar como base, pero también como punto de llegada, la consolidación de la democracia. Sin democracia no hay desarrollo posible. Sin democracia puede haber prosperidad, puede haber progreso, pero no desarrollo. Porque el progreso se puede conseguir a través de mecanismos y de pronto más eficientemente a través de mecanismos y de regímenes autoritarios o no democráticos. Pero no el autoritarismo y los regímenes antidemocráticos no contribuyen ni favorecen la construcción de sujetos y por lo tanto están incluso en contra de la construcción de sujetos, no pueden ser compatibles con la construcción de procesos de desarrollo. Las soluciones políticas que tenemos que buscar no son universales ni únicas y deben ser funcionales al alcance de varios objetivos complementarios. Es necesario crear organizaciones que resuelvan adecuadamente los desafíos de la comunicación para el desarrollo. El desarrollo es básicamente una obra humana, es una obra compleja. La principal herramienta de construcción colectiva que tenemos los seres humanos es la palabra. Y la argumentación y la conversación son las prácticas a través de las cuales construimos las ideas que tienen legitimidad y reconocimiento colectivo y también las que no la tienen. Pero en este sentido, si queremos construir ideas con legitimidad y reconocimiento colectivo, tenemos que reconocer que el desarrollo es básicamente una construcción comunicativa, y aquí me inspiro en lo que alcanzo a entender de la propuesta de Jürgen Habermas. Lo que alcanzo a entender, porque es muy difícil. Yo soy economista, soy un pobre economista que trato de entender a Habermas y bueno, ahí me defiendo como puedo. Pero de lo que alcanzo a entender, recojo esto que me parece una idea central. Los procesos de desarrollo tienen que involucrar la construcción de organizaciones en donde el lenguaje del habitante de barrio sea tan legítimo como el lenguaje del técnico agropecuario o del macroeconomista o del concejal o del alcalde. Tenemos que construir arquitecturas
en donde se reconozca la pluralidad de lenguajes, la legitimidad de esos lenguajes, y tenemos que construir arenas, escenarios en donde esos lenguajes puedan interactuar. Si no tenemos organizaciones de ese tipo, difícilmente podemos construir procesos de desarrollo. En segundo lugar, deben ser organizaciones con capacidad de aprendizaje, es decir, que tengan capacidad de acumular experiencias, de reconocer la diversidad de saberes, de generar interconexión con el mundo exterior, y que tienen que tener desde ese punto de vista cualidades como la continuidad, la capacidad de evaluación y monitoreo, la creatividad. Desarrollo no puede haber en institucionalidades como las que solemos vivir en América Latina, en donde vivimos lo que yo he llamado el síndrome del Big Bang. Cada gobernador, cada alcalde y cada presidente, cuando es elegido, considera que el universo arranca y tiene el punto cero de inicio cuando él se posesiona. Antes de él no existía nada, y todo existe después de que él o ella llega al poder. Y en ese síndrome, el síndrome que yo llamo del Big Bang, de la creencia de que cada uno de nosotros es el origen del universo, nos pasamos como el perro que se muerde la cola, gastando mucha energía pero sin avanzar hacia ningún lugar. Y en tercer lugar, esas organizaciones deben tener una cobertura y una amplitud multiplicadas gracias a su capacidad de trabajo en red. Y ahí en ese sentido pienso que tienen que ser organizaciones versátiles y flexibles. En lo cognitivo, el principal desafío en la construcción de los procesos de desarrollo es generar conocimiento integral. Pero resulta que generar ese conocimiento integral es muy difícil, es muy complicado y se enfrenta a una serie de obstáculos que es muy importante tenerlos presentes para ver de qué manera se remueven esos obstáculos. Por un lado, la ciencia moderna, yo reconozco que hay muchos intentos de construir lenguajes metacientíficos, pero hasta ahora yo personalmente, con mi cabeza cuadriculada y cartesiana, no reconoce todavía ninguno de esos metalenguajes o lenguajes metacientíficos esa capacidad de integración que necesitamos para generar un conocimiento científico holístico. Yo reconozco que eso es necesario para generar conocimiento sobre el desarrollo, pero creo que hay un obstáculo que está dado por las limitaciones de la ciencia y del conocimiento, pero también porque hay prejuicios y prevenciones profesionales. En los procesos y en las prácticas del desarrollo uno pone a hablar los agrónomos con los abogados, y los agrónomos en el pasillo antes de llegar a la reunión con los abogados están diciendo: esto es una perdedera de tiempo, yo no sé para qué vengo a hablar con esta gente, pero me toca porque es que el gobernador o el alcalde me obligó, o porque si yo no hago esto el BID no nos da la plata, o lo que sea. Pero de plano yo no reconozco legitimidad en el saber profesional y en el saber existencial del otro. Hay prejuicios y hay un discurso, hay la preexistencia de un discurso del desarrollo que le da preeminencia a lo económico. Entonces, peor todavía si nos tenemos que reunir con economistas, porque los economistas sientan cátedra y lo que dicen es verdad revelada, y quien no acepta lo que dicen los economistas se jodió. Así es de que ahí hay una relación de poder que se ha construido a través de la institucionalidad y del discurso, que es un obstáculo. Todos esos obstáculos son muy importantes porque plantean algo que a mi modo de ver es muy importante, y es que